aquí y todos estamos aprendiendo, entonces tranquilos. Y aquí entre todos vamos aprendiendo y conociéndonos esto. Entonces, quiero recordarles que nuestro devocional es a las 6 de la mañana todos los días. Estamos conectándonos desde las 5:50 de la mañana. Estamos conectándonos desde las 5:50 de la mañana para irle dando tiempo que la gente vaya llegando y así nos vamos conectando y vamos pues entre todos aprendiendo sobre el estudio de Lucas. Estamos aprendiendo el libro de Lucas. Estamos aprendiendo a conocerlo más y más, entonces no, le invito para que tenga su cuaderno, para que tenga su material, para que usted lo estudie, para que usted conozca este libro. Mire que este libro, realmente este evangelio nos habla mucho del Espíritu Santo, que tiene que ser el principal motor en este momento en nuestras vidas, el libro de Lucas. También recordarles que este próximo miércoles tenemos nuestro día de ayuno y oración y vamos a tener 3 tiempos. Tiempo a las 6 de la mañana, el devocional normal, tiempo a las 12 del día de intercesión y tiempo a las 6 de la tarde, nuestro tema que vamos a estar tratando este miércoles, día de ayuno. Familia, es importante ayunar en estos tiempos. La Biblia dice, velad y orad. Tenemos que estar pendientes, vigilando en oración y en ayuno. Este próximo jueves, vamos a tener nuestra reunión de parejas normal a las 6:30, entonces están bienvenidas todas las parejas, bienvenidos. También recordarles para los que pueden, quieren y anhelan, estamos haciendo una actividad, una venta de un almuerzo de chuleta con papas, con ensalada, con arroz. Para el día de mañana vamos a estar desarrollando diferentes actividades para suplir los gastos internos de la sede, de la iglesia. Entonces sé que muchas personas tal vez en esta ocasión no pueden, pero tranquilos. No se preocupen que estamos trabajando y vamos a estar trabajando cada 15 días en diferentes actividades. Entonces los que no pudieron este fin de semana, tranquilos que tienen una nueva oportunidad dentro de 15 días para seguir colaborándonos y la idea es que entre todos pues podamos ofrecer los diferentes almuerzos y yo sé que así vamos a poder construir una iglesia más unida y una familia como la que nos ha caracterizado siempre en esta iglesia. Quiero hablarles hoy sobre un profeta llamado Elías. Quiero hablarles hoy sobre cuando se seca el arroyo. ¿Qué hacer cuando se nos seca el arroyo? ¿Qué decisiones tomar? A veces los arroyos que se nos secan nos ponen un poco incómodos. Y vamos a ver algo. Quiero empezar con Éxodo 11, versículo 7, donde dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua para que sepáis que Jehová se diferencia entre los egipcios y los israelitas. Es muy bonito lo que cuentan los testimonios que estamos escuchando, porque fue la misma situación y la misma cuarentena que vivió el pueblo de Israel saliendo, cuando iba a salir de Egipto. Y Dios, sin embargo, da una promesa y dice, tranquilos, tranquilos, que ni el hombre ni bestia y aún ni un perro moverá su lengua contra ustedes. Y aún en medio de esta situación, Dios ha sido bueno con nosotros, Dios ha sido bueno y a pesar de que haya destrucción a nuestro alrededor, Dios se glorificará porque Él promete eso hacia nosotros. En estos días no discutía, pero entraba como en un debate con alguien, con un pastor que decía, no, es que tenemos que hablar de la realidad y la realidad es que esto se va a poner peor y esto le va a ir mal y la realidad es que el diablo es el que va a reinar aquí para allá porque ya el anticristo se va a aparecer. Bueno, y me hablaba todas esas cosas y yo le decía, hermano, pero es que tiene que entender que en medio de cualquier situación siempre Dios lo que ha hecho es meter la mano por su pueblo, cuidar a su pueblo. Y en esta situación Jesucristo dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y yo estoy seguro que Él va a estar con nosotros. Así cambie la sociedad, cambie la economía, cambie el sistema, Dios va a estar con nosotros. Es lo que Él prometió y Él no es hijo hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta. Entonces tampoco podemos caer en un temor y un miedo conspiranoico, pues de que es que nos van a vacunar y nos van a meter la enfermedad y nos van a controlar y nos... Familia, eso ya lo sabíamos los cristianos, entonces pues para qué. Yo veo un poco de cristianos hoy en día publicando y asustados por un poco de cosas que son una realidad, pero ¿a quién tienes tú? O sea, tú tienes que estar hablando de Jesucristo y de que Él en medio de los arroyos que se secan, Él siempre mete la mano por sus hijos. Sin embargo, hoy vamos a ver una situación un poco difícil o un poco incómoda para el pueblo, para un hombre que era un hombre de Dios, y vamos a ver por qué a veces Dios permite estas situaciones. Entonces, a veces Dios va a permitir que el entorno se ponga hostil, que el entorno se ponga un poco incómodo, desagradable, y aún por eso Dios llevó a su pueblo al desierto, para demostrar que allí había una nube y una columna de fuego.
Dios aún permitió que el pueblo de Israel pasara en el desierto para demostrar que allí Él iba a mandar su nube y su columna de fuego, y eso lo estuvimos estudiando cuando estudiamos el libro del Éxodo. Entonces, ¿para qué Dios lo permitió? Porque la gente iba a comenzar a hablar del pueblo de Israel al ver tantas hazañas alrededor. Es que usted y yo debemos de creer que hay gente que nos está mirando. Usted tiene una gran nube de testigos a su alrededor, su familia, sus vecinos, sus amigos, que muchos van a decir, wow, pero es que yo veo que vos te mantenés, que Dios ha sido bueno, que Dios te respalda en medio de esta situación, que Dios es bueno con su pueblo. Entonces, ¿cómo nosotros no estar agradecidos con Dios por ello? Sin embargo, vamos a estudiar la vida de un hombre llamado Elías, que hay varias características del profeta Elías. Un hombre que no comprometió los principios bíblicos. Y es que en medio de las cuarentenas y en medio de las situaciones adversas que tengamos, no podemos comprometer nuestros principios bíblicos, nuestros principios de fe. Elías fue un hombre que Dios lo mandó a denunciar el pecado del pueblo. Y Dios está buscando en este tiempo hombres y mujeres que se levanten y tomen decisiones, que se paren en la brecha y destruyan esos altares de Baal. Si ustedes recuerdan, a Elías fue un hombre el cual estuvo en el reinado del rey Acab, y él tenía una esposa llamada Jezabel, la cual montó un poco de altares a un dios pagano. Y Elías fue un hombre que denunció el pecado del pueblo diciendo, ustedes están mal y tenemos que arrepentirnos. Por eso es que al profeta Juan se le compara mucho con Elías. Ya lo vimos cuando estábamos estudiando el Evangelio de Lucas. Hombres que se parecían mucho en la forma como el Espíritu Santo los usaba al hablarle al pueblo que se arrepintiera. Entonces, Elías en una noche tenía esperanza, pero luego quiso morirse. ¿Qué habrá pasado? Si ustedes recuerdan la historia, el profeta Elías, después de hacer una gran hazaña de matar 450 profetas del dios Baal, y después de mostrar el poder de Dios porque cayó fuego del cielo, dice que él salió porque vino Jezabel, aquella mujer, y le metió presión y le dijo, mejor dicho, te voy a hacer cosas peores que las que hiciste con mis hombres. Y él dice que él entró en temor porque hay cosas que a ti y a mí nos pueden atemorizar, y a veces hay situaciones que nos meten en presión, que nos llevan a una presión de temor, de depresión, de tristeza. Y Elías se desanimó. Elías tenía tendencias depresivas. Él era un hombre de Dios, pero era hombre. Y es que hay gente que cree que por ser hombre de Dios, porque ora, porque busca, no le puede afectar las situaciones. Si vamos a ver en Santiago, la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las de nosotros. O sea, él también se tenía tristeza, se deprimía, se angustiaba, le daba mal genio. Era un hombre común y corriente. Sin embargo, era un hombre que Dios utilizaba de una manera poderosa. Era un hombre que Dios utilizaba de una manera sobrenatural, pero en un momento que vino la presión de una sociedad a través de una mujer llamada Jezabel, vino una presión para él. Él dijo, me voy a ir, ¿para qué? Para salvar mi vida. Pero más adelante dijo, yo ya quiero morirme. Mire lo que dice Primera de Reyes 19. Dice, Elías huye de Jezabel. Y acá le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Mire, llegó el marido y le contó a la mujer, no, ese hombre hizo cosas poderosas allá. Entonces Jezabel le envió un mensajero a Elías. Jezabel le mandó una razón a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Y mire lo que dice el versículo 3. ¿Y qué dice él? Y él tuvo miedo. Es normal que haya situaciones de presión familiar, de salud, de economía, que de pronto sintamos miedo. Y dice Elías que se levantó y se fue para salvar su vida. Mira el primer paso, él se fue para salvar su vida, él esperaba en Dios. Pero en 12 horas que él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse. Oiga, 12 horas antes, ¿él qué quiere? Él quiere salvar su vida y tiene miedo, pero él confía en Dios. Dice, no, esta situación se puso difícil, pero yo cojo camino y bueno, está difícil, pero quiero salvar mi vida. Pero a las 12 horas, mire lo extraño, ya él se sentó debajo de un palo y ya yo mejor me quiero morir. Mire cómo le cambió la expectativa a él, familia. Mire cómo le cambió la expectativa a este hombre. Entonces, a Jacob, cuando estudiamos hace 8 días que hablamos de Jacob, a él le costó 12 horas experimentar un cambio en su vida porque él también recostó la cabeza sobre una piedra, pero él siguió soñando. Esa fue la diferencia. Elías recostó la cabeza sobre un enebro, sin embargo, ¿qué hizo Elías? Se llenó de miedo y sintió morirse. Y es que hay gente que ha empezado esta cuarentena bien, y contentos, y firmes, y felices,
Pero al pasar 1 o 2 meses, se van angustiando y ya sienten desesperarse. ¿Qué tiene que ver el tiempo, familia? Jacob le costó 12 horas en la presencia de Dios, aferrándose al ángel, que eso lo estudiamos, y aferrándose a las promesas de Dios, y aferrándose a la Biblia, y aferrándose al Señor. Y hubo una transformación. Dice que el ángel le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. En cambio, un hombre como Elías, que había visto grandes milagros de Dios, grandes encuentros con Dios, mira la diferencia. Jacob no había experimentado esos milagros que sí experimentó Elías. En cambio, Elías en 12 horas se le olvidó la fe. Sintió ganas de morirse, familia. Y es que uno, familia, si se sale a la presencia un momento, si usted va a congregarse una semana, 8 días, 15 días, si usted va a orar un día, 2 días, familia, uno se va muriendo y se va llenando de miedo, se va llenando de temor y se va angustiando. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Ahora, si el arroyo no se le hubiera secado, Elías no hubiera hecho caso al plan perfecto de Dios. A veces Dios permite que los arroyos de nuestra vida se nos sequen, porque es que Dios tiene grandes cosas que ahorita las vamos a estar entendiendo. Entonces vamos a estudiar Primera de Reyes 17, Primera de Reyes capítulo 17, y vamos a leerlo y vamos a estar estudiando paso por paso. Elías era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Miren lo que dice el versículo 1. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Dios diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuerpos que te den allí de comer. Primero vemos aquí que Elías era un hombre que vivía en la presencia de Dios, familia. Y él recibió fue palabra de Dios. Dice que él, conforme a cómo él vivía en la presencia de Dios, se produjo un milagro debido a la fe que él tenía. Dice que él dijo que no habrá lluvia ni rocío en estos años. O sea, iban a llegar 3 años al pueblo de crisis, de situación difícil, porque iba a dejar de llover. ¿Y por qué lo hizo? Porque él estaba tan confiado en la presencia de Dios que se iba a llevar a cabo ese milagro, se iba a llevar a cabo a razón de la palabra de poder que salía de su boca. Y a razón de eso, se le aparece Dios y le dice, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Dios le dice, en medio de una situación difícil, Dios le dice, vuélvete al arroyo de Querit. Si alguien le cierra el micrófono, por ahí hay un micrófono abierto. Cierra el micrófono. Cierra ese micrófono. Ahí, listo. Entonces, sigamos aquí. Entonces Dios le dice a Elías, tienes que moverte a un arroyo. Y a ese arroyo era donde Dios le iba a proveer, donde Dios le iba a mantener y donde Dios le iba a alimentar. Sigue diciendo el versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Dios, pues se juntó al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Mire las cosas ilógicas de Dios, que Dios responde de manera ilógica. No lo mandó al Jordán, que había más posibilidades, sino que lo mandó un arroyito. ¿Y qué pasaba en el arroyo? Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan, carne por la tarde y bebía el arroyo. En la cuarentena que vivió Elías allá en el arroyo, allá le llegó pancito, carne, comidita. Pero mire lo duro. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Elías vino luego a él palabra de Jehová diciendo, el versículo 8, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo hago orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios tuvo que mover a Elías del arroyo, ya lo vamos a estudiar a profundidad, para poderse dirigir al nuevo plan que Dios tenía en su vida, que era Sarepta. Si Dios no le seca el arroyo a Elías no se mueve ahí porque uno se acomoda donde está bien. Entonces, vamos a estar estudiando sobre esto en esta hermosa tarde. Lo primero es que mire lo que Dios le dice, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué representaba la lluvia? Bendición. Sin agua sabemos que la tierra se seca y por tanto los negocios, es decir, las ovejas que había en ese tiempo, se enflaquecían. ¿Cuáles eran los negocios de ese tiempo? Las ovejas. Si no había lluvia, pues no había pastos. Y si no había pastos, pues los negocios se iban a enflaquecer, se iban a debilitar. Muy parecido a lo que está sucediendo hoy. Si no hay lluvia económica,
pues se cierran algunos pastos, se van pues colocando cafecitos y la gente pues al principio va sosteniéndose con los ahorritos, pero a la medida que pasa la situación, bueno, no hay lluvia, no hay agua, pues me voy secando mi economía, otros se van secando su felicidad, otros se les va secando su matrimonio, otros se van llenando de tristeza. Viene una crisis por 3 años porque Elías anuncia que va a dejar de llover. Elías anuncia que ya va a cesar. Y son las mismas noticias que escuchamos hoy en día, malas noticias de desempleo, de violencia, de separaciones, de tristezas. ¿Cuáles son las noticias que escuchamos hoy en día, familia? Noticias solamente, puro noticias de que esto se va a poner peor, de que esto no va a cambiar. Por eso yo también le animo a esos cristianos que están aquí conectados, familia, las noticias que usted tienen que salir de su boca son buenas noticias. Pilas con las noticias que usted publica, pilas con las noticias que hablan de su boca. Porque lo que tú publiques, de lo que tú hables, demuestras el Dios que tienes. O un Dios de poder, o un Dios que hace milagros, un Dios que hace grandes prodigios. O un Dios chiquito, porque el nuevo orden mundial va a dominar sobre nosotros, entonces la gente está llenada de temor. Familia, tenemos que vivir es por la palabra. Mire, ahí en Primera de Reyes 17 dice, vino palabra. O sea, ¿tú de qué tienes que vivir? De las noticias conspirativas, de lo que sale en la televisión, en la internet. Tú tienes que vivir de la palabra. Ahora, es tan importante por eso aprender a leer la Biblia y estudiar la palabra, porque tú te tienes que alimentar tu fe de la palabra. ¿De qué se aferró Jacob cuando estaba con el ángel? De una palabra, de una promesa. De ahí que es tan importante el testimonio de Janet, que ella dice, yo me metí en la visión y tomé esas palabras para mí. Yo tengo que tomar las palabras de Dios, las promesas de Dios en mi vida. Ahora, no podemos vivir de palabra vieja. No puedes vivir de lo que Dios te habló hace unos meses. Mire, Dios renueva, Dios todo lo que Dios hace nuevo. Y mire que Dios le dice a Elías, le dio una palabra, le dice, vete a vir al arroyo. Pero no sé si fue unos días, a los 8, 10, 15, 20. Unos teólogos dicen que aproximadamente 6 meses. Yo no lo sé. Más o menos la teología dice que fueron 6 meses. Ya le dice, Dios le secó el arroyo. Y uno puede decir, pero Dios es tan injusto. Si fue por la palabra de él que Elías se movió. ¿Y cuántas veces tú te has movido porque Dios te lo dice y te va mal? Y uno dice, pero ¿por qué tan raro? Si yo obedecí, si yo hice caso, si yo me metí en la visión, y al contrario, como que la situación se pone adversa. Y es porque es que uno debe estar viviendo de la palabra fresca que Dios nos da. Pero para vivir de la palabra fresca que Dios nos da y lo que Dios nos direcciona, nosotros, familia, tenemos que aprender a buscar la palabra de Dios. ¿A través de qué? ¿Cómo pedimos que Dios nos hable? Familia, a través de la Biblia. Entonces, debes de vivir de lo que Dios te dice en el presente, y a veces Dios te quiere confirmar con ciertas situaciones que debes de moverte, que debes arrancar o que debes de volverte. A veces Dios permite que el arroyo se nos seque porque Dios con esas situaciones te está confirmando que tú tomes decisiones en el espíritu y tal vez tengas que moverte. Elías tuvo que moverse, tuvo que arrancar, otros tienen que devolverse. Dios lo sabe, familia. Entonces nosotros muchas veces seguimos aferrados a planes que hicimos hace un año. Mire, ¿cuánta gente hizo planes hace 6 meses? En diciembre, en enero, no, este año trabajamos, reunimos esta plata, viajamos, nos casamos. Otros dijeron, nos vamos a viajar, nos vamos a comprar tiquetes para Cartagena, para Cancún. Porque recibieron una palabra de que Dios iba a estar con ellos. Y tal vez ahorita se les secó el arroyo. Y a veces seguimos aferrados a planes que hicimos hace un año. Seguimos aferrados a negocios que tal vez Dios quiere que nosotros reestructuremos nuestro negocio. Reestructuremos, mire, ¿cuántas empresas se han quedado ahorita pasmadas porque les da miedo meterse en la venta virtual? Porque nunca desarrollaron el negocio virtual. Entonces, en estos días se escuchaba unos informes económicos que hay muchas empresas que le están pidiendo al gobierno que manden y que les capaciten. Y eran empresas que llevaban 30 y 40 años en el mercado. Y con esta situación, ¿por qué ellos no se habían metido en este estilo de mercado hace años? Cuando ya hace rato se venía vendiendo a través de las plataformas virtuales, porque hace rato ya venían algunas tiendas grandes multinacionales manejando todo este sistema digital. Y algunas empresas pegadas al sistema viejo, pegados a los planes estratégicos viejos. Y Dios quiere que nosotros nos renovemos. Por eso muchas veces el arroyo se nos seca. Hay gente que sigue aferrado al plan que hicimos hace un año, hace un mes. Y Dios nos habla todos los días.
Y su unción y visión debe ser fresca y nueva, porque a veces Dios quiere cambiarte de dirección. Hay gente que le cuesta cambiar de dirección. Hay gente que, por ejemplo, aferrados que siempre manejaron tiendas. Dicen es que nosotros tenemos que seguir manejando tiendas y vamos a morir manejando tiendas. Y si Dios quiere cambiarte de dirección, y si Dios se te seca el arroyo ahí, te dice, no, es que ya el arroyo se te secó porque yo no quiero que tú estés más en ese negocio, sino que te cambies de dirección. Familia, tenemos que seguir la voz de Dios. Dios te dice, ya se cumplió tu ciclo en ese trabajo. Hay gente que es aferrada a un trabajo y es que, y tal vez el trabajo se les pone difícil y Señor, y comienzan a orar por el trabajo. Y Dios lo que quiere es que tú te muevas de ese trabajo y usted orando, su oración no está alineada al Espíritu Santo, porque tal vez usted está orando para que le vaya bien en ese trabajo. Sin embargo, Dios no quiere que usted esté en ese trabajo, porque tal vez dice, yo ya quería usarte, ya te usé en ese lugar para algo, para que le hablaras a alguien, para que hicieras algo. El ciclo ahí se te acabó. El ciclo ahí ya se acabó. Entonces, Dios le dice a uno, yo te envié a esa ciudad para formarte. Y ya su ciclo en esa ciudad acabó. Ya, devuélvase o siga. O sea, uno tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Por eso es que vamos a hacer un seminario de cómo aprender a orar y conocer la oración verdadera guiada por el Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos entender que el maná debe caer cada día del cielo. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? Que ellos pidieron carne y esa oración no estaba guiada al Espíritu Santo. Porque Dios les dijo que lo iba a sostener con maná del cielo. Y muchas veces uno se acelera a los procesos de Dios y pide cosas que no están alineadas al Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos aprender a entender que el maná debe caer cada día del cielo. Y tú debes de aprender y entender en esta noche que tal vez hay situaciones que se están secando porque Dios quiere reajustar las coordenadas de tu vida. Ya tal vez se te acabó el tiempo en Querit y ahora tienes que salir para Sarepta. ¿Qué representaba Sarepta para Elías? Mire que el arroyo Dios fue el que lo mandó al arroyo. Él no tomó la decisión de irse al arroyo. Sin embargo, se le secó. Y Dios le dijo, y si usted siguió leyendo el 8, dice, es que te tienes que mover para Sarepta porque allá habrá una mujer que te va a sustentar. No te preocupes que yo ya me voy a levantar otra estrategia, otra forma, otro motivo para que tu provisión llegue. Pero uno es aferrado. Y uno es aferrado a ese pasado, a esa situación del pasado. Y si Dios quiere que nos movamos, entonces no te enojes porque Dios te llevó a otro lugar y ahora se te seca el arroyo, porque es que uno podría decir, pero es que Dios me dijo que lo hiciera. Y no es que Dios te haya dejado de respaldar, no es que Dios se enojó contigo y te comenzó a ir mal. Es que tu ciclo terminó. Es que simplemente el tiempo tuyo, el que estabas allá, tal vez ya se cumplió. Y el plan de Dios es otro. Lo que tú tienes que hacer es pedirle a Dios la enseñanza. Dios, ¿qué me quieres enseñar con esta situación? Mire que el versículo 8 de Elías 17 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Dios se inventó otra forma para proveerle. Mire el versículo 3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. ¿Qué le dijo él? Aíslate en una cuarentena, ahí en un arroyo. En medio de la crisis Dios le dijo, yo te voy a proveer, te sostendré. En medio de esa crisis que se levantó en Israel porque ya no caía lluvia y aparte porque le cayeron los enemigos a Elías, y aparte le cayeron todos los que le iban a cobrar, los gota a gota, los bancos, el que le había fiado, el que le había vendido el nuevo camello último modelo, el que le había vendido la última tinaja de agua. Él le dice, vaya y escóndase en el arroyo de Querit. Y él se fue a su cuarentena, a su aislamiento ya metido. Y en medio de esa crisis Dios le dijo, yo te voy a proveer, te voy a sostener. En medio de la situación Dios es el que nos mantiene. Nosotros tenemos que entender que a veces hay situaciones y por eso Dios las permite para que nuestra fe se aumente, porque Dios dice es que yo te voy a mantener en esta situación. Segundo punto en este pedacito que quiero enseñarles. Dios lo manda a un lugar secreto, familia. Qué bonito es Dios que Dios tenía algo secreto que los demás no habían pillado para que allí naciera el sustento para él. ¿Cuántos en medio de esta situación Dios ha levantado cositas secretas
lugares secretos, provisiones secretas para proveer, para respaldar a sus hijos. Y ese lugar secreto también sabe qué significa para usted y para mí, que es que la Biblia dice, y cuando oréis, cerrad la puerta y en secreto. Familia, el tiempo de la cuarentena tiene que ser para que en secreto hablemos con Dios. Busquemos más a Dios. Ahora, el Jordán tenía mejores oportunidades, más posibilidades y estaba mejor ubicado. Sí, mire que Dios no lo manda al Jordán, porque es que lo hubiera mandado a la orilla de un río, pero en un río hay peces, en un río hay mayor agua, él se podía bañar todos los días, tomarse hasta unas vacaciones ahí todos los días, pero lo mandó un arroyito. Y es que Dios nos llevará a procesos donde entendamos que no dependen de la posibilidad, sino de Él. Y es que nosotros siempre estamos mirando la posibilidad, la oportunidad, y es que mejor conviene esto y mejor conviene acá. Y si Dios dice, tranquilo, yo te quiero llevar a un proceso donde vos entendas que no va a depender de la posibilidad, que no va a depender de tus carros, que no va a depender de tu estrategia, de tu negocio, de tu tienda, de tu supermercado, de tu transporte, de tu empresa, no. En medio de la sequía, yo te voy a proveer de otra forma. Y dice que él reposó. Mire lo bonito de Elías, que él reposó. ¿A través de qué? De una palabra que Dios le había dado. Familia, en estos tiempos tenemos que aprender a reposar en medio de esta situación, a descansar a través de las palabras que el Señor nos regala. En medio de la sequía, Dios nos da reposo. Mira el versículo 4. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuerpos que te den allí de comer. Elías hizo su cuarentena y cuervos le llevaban su comida y bebida del arroyo. A usted y a mí nos ha llegado comida a través de los cuervos. Y usted y yo lo sabemos, usted que me está escuchando. A usted y a mí nos ha llegado comida a través de los cuervos. Dios nos ha alimentado, Dios nos ha sustentado, Dios nos ha proveído, nos ha dado su reposo, nos ha dado su paz. Si el arroyo no se le hubiera secado, ahora, y escuchado la voz de Dios, él le hubiera dicho que era un ataque del diablo, porque siempre le estamos echando la culpa al diablo de todo lo que pasa en nuestra vida. Si a él se le hubiera secado el arroyo, sin haber escuchado la voz de Dios, ¿qué hubiera dicho Elías? No, esto es ataque del diablo, porque es que Dios fue el que me mandó para aquí, ahorita se me secó, el diablo me está atacando. Entonces comenzamos a orar por cosas que ni son. Comenzamos a orar por situaciones que no están alineadas a la voluntad del Espíritu Santo. Entonces por eso fue que el arroyo se le secó y por eso Dios le habló, para que él entendiera que es que estaba dentro del plan perfecto de Dios. Ahora, si a Elías no se le seca el arroyo, él no se hubiera movido. ¿Por qué? Porque es que a nosotros nos gusta estar cómodos. Y no nos gusta movernos, familia. A nosotros, al ser humano, le gusta estar cómodo, no le gusta mover. No le gusta aprender nuevas cosas. Usted ya sabe, usted ya tiene una rutina, usted sabe que me llega tanta plata, hago estos recorridos, me muevo por acá, vendo esto, facturo esto. Yo ya hago un presupuesto organizado. Y si Dios permite que el arroyo se te seque, hay que preguntarle a Dios, ¿dónde me quieres mover? Porque hay una zareta para ti, para mí. Entonces mire lo que pasó en el versículo 7. Pasaba algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido la tierra. Ojo, porque la crisis la afectó. ¿Por qué se le secó el arroyo? Porque no había llovido. ¿Y quién dijo que no iba a llover? Dios. Y Dios le va a dar una advertencia. Pero la crisis le tocó. La crisis lo afectó. Y uno podría decir, pero es que Dios lo mandó un arroyo que él sabía que se iba a secar. ¿Por qué Dios es tan injusto? Lo manda un arroyo que él sabía que se iba a secar. ¿Por qué Dios no siguió proveyéndole de una manera sobrenatural? ¿Por qué no se inventó? ¿Por qué es que se hubiera secado todo menos el arroyo? Porque es que Dios lo podía haber hecho. O porque Dios no le mandó a un pozo que saliera agua y que llegara comidita en medio de la crisis y los 3 años hubiera aguantado allá. Uno podría hacerse preguntas, ¿por qué Dios permite que se seque el arroyo? ¿Por qué Dios permite esta situación? ¿Por qué me está pasando esto? Ese era su sustento básico. Ese arroyo era el sustento básico que él tenía. ¿Y por qué Dios no siguió alimentándolo por los 3 años de ese sustento? ¿Será que Dios es injusto? ¿Por qué Dios no hizo algo para que el arroyo siguiera destilando agua? ¿Por qué le afectó la situación? ¿Por qué le afectó la situación a él? Ahora, Elías no era un hombre que la estaba pasando mal por su pecado. Al contrario, él se movió ahí, fue porque Dios se lo había mandado. Ahora, hay situaciones que a nosotros nos pasan negativas por las malas decisiones.
porque tomamos malas decisiones, porque nos aceleramos, porque nos metemos en problemas, por usted y por mí, porque nos metemos por ahí, somos cabecilocos. Pero en el caso de Elías, él obedeció a Dios, él se movió en fe, pero comenzó a ser golpeado por la crisis, familia. Y él pudo decir, pero es que yo he sido fiel, yo he buscado tu palabra, te he creído, te he sido siervo tuyo, te he servido. Pero ¿por qué me veo ahorita vulnerable? ¿Por qué me pasa lo que le está pasando a los demás? Ahora se me secó el arroyo que me sostenía. Se me secó el arroyo con el cual yo dependía. Y es que, familia, a veces en el querer de tu vida, nosotros tenemos que creer en Dios y no saber de Dios. Hay gente que sabe mucho de Dios, lleva años conociendo el Evangelio, leyendo la Biblia, han hecho cursos, saben de Dios, pero no le creen a Dios. Y es que en el querer hay que aprender a creerle a Dios. Y en medio de esta cuarentena, tú tienes que creerle a Dios, porque le vas a creer a las noticias conspirativas, que son una realidad, o le vas a creer a Dios. Aquí es donde tenemos que definir nuestra fe. Hebreos 4:3 dice, porque los que hemos creído entramos en ese reposo tal como él le ha dicho. Elías entró en un reposo estando ahí en Querit. Y si tú y yo hemos creído, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su reposo. El Querit es un momento para aprender. En el Querit Dios trabaja por usted. En el testimonio de Francisco, cayó gracia delante de los duros ahí. ¿Quién trabajó por él? Su capacidad, su doctorado, su inteligencia, su perfil grecorromano que tiene físicamente. No, familia. Dios trabajó por él y Dios va a trabajar por ti. La gracia de él es la que te sostendrá. A usted no lo va a sostener su negocio, sus carros, su panadería, su empresa de mantenimiento, ¿no? A usted lo sostiene la gracia. En el querer Dios te va a dar y te va a respaldar, familia. En medio de este querer donde Dios te va a dar y te va a respaldar. El querer es un proceso de preparación. Es la preparación para lo nuevo, para quitar lo viejo, los esquemas. En el querer, Dios le mostró en el arroyo a Elías y en ese proceso que él tenía tendencias depresivas. Acuerden que él se deprimió. Los que conocen la historia de Elías y los que quieran seguir estudiando la pueden leerla. Él se deprimió. Quiso morirse. Y a veces estas situaciones sacan muchas cosas de tu carácter. Esta cuarentena, este arroyo, este querer que estás viviendo saca muchas cosas internas de tu pasado. Conflictos, rechazos, esquemas mentales. Que Dios nos permite estos procesos para decirte que yo tengo que moldearte en esto. Yo tengo que pulirte en esto. Si el arroyo no se le seca, allí se haya quedado Elías. Estando Elías allí, bebió aquella agua durante algún tiempo, pero poco a poco después se secó. ¿Sabe? Usted y yo tenemos un arroyo. No sé cuál sea el suyo, pero es el momento de que piense qué es lo que más me llena en este momento. ¿Qué es lo que más agradezco a Dios en mi vida? Yo, mis hijos, mi logro, mis posiciones. ¿Qué llenaba la vida de Elías en ese momento? El arroyo. ¿Qué te llena a ti? ¿Qué ha reemplazado a Dios que te llena más a ti? Tal vez por la cuarentena, pues mucha gente le ha tocado que refugiarse en lo espiritual. Pero antes de eso, ¿qué te llenaba? ¿A qué le da más de tu importancia en tu vida que a Dios? Elías tenía agua, pero usted puede tener algo o a alguien. Puede que usted haya perdido todo su dinero, su arroyo se secó, perdió un ser querido, su arroyo se secó, perdió una posición, su arroyo se secó. Entre muchas otras cosas, entonces la gente levanta sus ojos al cielo diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Ese es el secreto, familia, en esta noche. Aun cuando todo se haya perdido y el arroyo se haya secado, el amor de Dios sigue ahí. Ese es el secreto. Que en medio de esta situación, aunque el arroyo se haya secado, el amor de Dios se ha demostrado. Dios permite que se le seque el arroyo para varias cosas. Primero, para que se mueva.
Segundo, para demostrarnos que Dios tiene un plan y a veces quiere cambiarnos de dirección, entiéndalo. Dios tiene un plan y a veces quiere cambiarte de dirección para que tú alinees tus coordenadas, pero vos seguís. Dios quiere cambiar tal vez nuestro trabajo, nuestra residencia. Dios dice, ya terminó este tiempo en tu vida. Entonces Dios permite que el arroyo se seque, porque si no el ser humano no se mueve, pues está cómodo. Tiene su sustento en ese arroyo. Y el ser humano cuando está cómodo no se mueve, familia. Entonces Dios quiere cambiar algunas áreas de nuestra vida y permita arroyos secos. ¿Para qué? Para que madures. Dios permite arroyos secos en tu vida para que madures. Para que seas más paciente, para que confíes más en Dios, para que dejes de ser tan celosa, tan celoso. Para Dios probar tu fe. ¿Cuánta gente a través de esta situación aprendió a administrar mejor el dinero? ¿Cuánta gente después de esto va a decir, no, yo debo tener ahorritos porque es que yo nunca ahorré? Y vea, con razón decían, ahorre para que cuando la cosa llegue. Y la cosa llegó y más de uno no tenía ahorritos. Muchos no estamos yendo hacia nuestra nueva Sarepta por estar pegado a un querid familia. Muchos no nos estamos moviendo hacia nuestra nueva Sarepta, a lo que Dios quiere, a un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento, una nueva visión, una nueva empresa, porque estamos pegados al querid. Y porque no queremos ser transformados en el querid. ¿Qué tienes que tú ser transformada como esposa, como pareja, como esposo, como hija, como hijo? En este momento que el arroyo se te está secando en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio. Tal vez lo que tú crees un problema, quizás es una oportunidad para llevarte a un lugar mejor. Pero ¿cómo lo vas a ver? Tienes que preguntarle al Espíritu Santo. Por eso vamos a aprender a hacer el seminario de oración. Vamos a aprender a orar, familia. Donde tú te preguntas al Espíritu Santo, ¿cómo me muevo? Direccióname tú. Alíneame tú. Yo aquí no manejo nada. Yo no tengo el GPS de mis emociones descontrolado, desubicado. Venía a línea y calibrar y coordinar las coordenadas de mi vida para yo moverme para donde vos quieras que me mueva. Esa es la pregunta que tenés que hacer. Y la segunda fotografía, un hombre mirando el horizonte. Así tiene que ser tu vida. Mirando al Espíritu Santo, preguntando dirección de él. Porque ¿cómo se movió Elías? A través de una palabra. Vino palabra, recuerda lo que dice. Tú tienes que moverte es porque ha venido palabra de Dios a tu vida. Ha venido promesas de Dios. Ahora, ¿dónde vas a encontrar esa palabra? Hijo, hija de Dios, debemos leer más Biblia. Una persona me criticaba en estos días y me decía, pastor, es que usted siempre dice que leamos más Biblia y yo ya me siento mal, estoy aburrida, siempre usted predica lo mismo, que lea más Biblia. Me lo dijo en esta semana, yo le dije, pues, amigo, si te incomoda, búscate una iglesia donde no te hablen de Biblia, sino que te digan que, pues, que estás bien y que hagas otra cosa. Búscate una iglesia donde no te aburras con lo que yo predico, porque mientras yo esté en esta iglesia, lo único que le puedo enseñar a la gente es que debe leer más la Biblia, ayunar y orar, no es otra cosa. Si no lo haces, que si no lees Biblia, pues, ¿cómo va a ir palabra a tu vida? Por eso es que muchas veces hacemos oraciones que no están ajustadas al Espíritu Santo y creemos que conviene a nuestra voluntad. El arroyo de Querid es un problema, el cual a veces se convierte en un instrumento de Dios. Uno se aferra, se enfoca en pedir a Dios que resuelva el problema. Y lo que Dios quiere es llevarlo a otro lugar, a otro nivel. Y uno enfocado, y Dios, resuélveme este problema, resuelve este problema. Y Dios dice, no es que el problema es necesario, yo quiero que el problema se pase. Porque es que si no tienes ese problema, no te vas a tener que mover. No te vas a despertar. No va a haber un proceso en tu vida. El problema no es porque te odie Dios. Va a permitir que la crisis te comience a afectar, pues Él tiene un plan mejor. Y tal vez para algunos se debe secar el arroyo. No te enojes porque se te seque el querid. Antes debes de preguntar a Dios, ¿dónde quieres que vaya, Señor? Asumo el cambio. Estoy dispuesto y me aferro a ti. Y no al pasado, al negocio pasado o al trabajo pasado. Jacob, ¿a qué se aferró, familia? Fue a la bendición. Él no sabía ni lo que Dios le iba a bendecir. Acuérdense que él se aferró fue a la palabra, al ángel. Y ya después de aferrarse fue que Dios le dio una palabra. Vuelve y dice lo mismo, una palabra diciéndole que ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. ¿A qué te tenés que aferrar tú? Y aquí yo te insisto y te ruego y te pido de todo corazón que te aferres a la lectura bíblica. No hay otra forma, hijo e hija de Dios.
De ahí es donde viene la palabra y la dirección para tu vida. Por eso muchos saben cuando yo les pregunto, pastor, es que yo siento en mi corazón, es que siento paz y como hay paz, esto es de Dios. Y yo siempre digo, ¿dónde te lo dijo Dios? Por eso últimamente no he vuelto a decirle a un discípulo que quiera hacer esto acá, haga esto, yo no le digo nada, porque a veces se resienten con el pastor, porque creen que uno le está frustrando el sueño, o le está diciendo que no lo haga porque uno no los quiere. Y cuando uno el Señor le habla y uno dice, Señor, pero es que él no tiene ni un respaldo bíblico para moverse, pero bueno, Señor, él ya lo quiere hacer, guárdale, Señor, cuídale. Familia, tú lo que te muevas, pídele respaldo a Dios a través de su palabra, y yo sé que Dios te va a mostrar en su palabra. Te va a mostrar a través de sus siervos la dirección, las coordenadas que Dios quiere que tú ajustes en tu vida. No te enojes porque se te seque el querer. Debes de preguntar a Dios dónde quieres que vaya con esta situación. ¿Qué quieres que ajustes hagas? ¿Cómo reajusto? ¿Cómo me reinvento? ¿Cómo me muevo? Entonces, familia, es cuestión de tiempo en el Señor. Meterse más en la presencia de Dios. Hay que aprender a esperar en Dios y a persistir. Dios es tan bello que lo cambia de dirección a Él para protegerlo. Y quiero contarles un testimonio de un hermano que vendía tacos cerca de la universidad. Él estaba muy cómodo porque él tenía el puesto cerca de la universidad y ahí vendía mucho. Sin embargo, salieron unos decretos que tenían que retirarse como a 2 cuadras de la universidad a las ventas ambulantes. Ya él lo retiran. Y ustedes saben que los muchachos de hoy en día no les gusta caminar ni el esfuerzo, sino salir de la universidad y comer en lo que estuviera cerca. Y cerca habían colocado restaurantes alquilados. Sin embargo, él no tenía capacidad para emprender un negocio en alquiler y mesa. Y él tenía su negocio ambulante. Pero este hombre se movió allá y le creyó a Dios y siguió orando. Y siguió bendiciendo a Dios y siguió glorificando a Dios, familia. Pero estando allá, poco a poco, Dios fue llevando puerbecitos, estudiantes, a que fueran allá a comer. Y cuando la gente se dio cuenta de esa calidad de tacos que él tenía, los estudiantes se movían esas 2, 3 cuadras con tal de ir a comer y hacían fila para comer donde él. Al punto que él tuvo que alquilar ya un local, tiene empleados, tiene gente y la gente espera para comer allá en su negocio. Dios le secó en el momento aparentemente el negocio acá. Pero ¿sabe qué era lo más bonito, familia? Que a él estaba saliendo un cáncer en la piel. Que él se hubiera seguido chupando el sol desde las 8 de la mañana, parado con una sombrillita que tenía ahí frente a la universidad. Tal vez ese era el arroyo que él tenía. Y él estaba cómodo y se pudo haber enojado, pero él no sabía que le estaba produciendo un cáncer de piel en él. Cuando él se mueve a su nueva Sarepta, implementa una nueva estrategia, un nuevo mercado, se da cuenta que apenas está empezando el cáncer. ¿Usted se imagina donde él hubiera seguido allá, familia? ¿Usted se imagina donde él hubiera seguido en esa situación, aferrado a ese Sarepta, a ese Querit, perdón? Entonces, nosotros debemos de ser conscientes. Permítame, yo busco aquí la diapositiva. Lo que dice Isaías 55, versículo 8 y 9. Dice Isaías 55, versículo 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vamos a leerlo todo, si allá en casa tú lo vas a leer, y lo vas a leer fuerte, con ganas, porque este versículo es para ti, a la 1, a las 2 y a las 3. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Familia, Dios nos ha hablado en esta noche. Dios nos viene hablando a esta iglesia. Lo importante es madurar en la fe. Lo importante es esperar en el Señor. Lo importante es no enojarnos, no desesperarnos, simplemente esperar en su presencia.
A ver, quiero abrir micrófonos para que nos cuenten Dios qué les habla, qué les ha mostrado Dios en esta noche, en este tiempo de búsqueda. Pastor, Sí, señora. pastor, tengo que contarles algo a todos ustedes. Sí, señora. Definitivamente lo que hablabas ahorita en el tema, pues es una realidad en esta casa y en mi vida. Dios obra de manera sobrenatural y acaba de pasar algo increíble. No me lo puedo creer, no lo podemos creer. Estábamos escuchando la prédica y recibí una llamada de un número desconocido y me dijeron que me iban a dar algo, que necesitaban encontrar la casa, que estaban perdidos. Entonces empecé a explicar la dirección. Yo dije, no, pues me van a dar un mercado para la casa, porque yo había mandado muchas encuestas a la U, pues diciendo cómo estábamos aquí y todo, y pues ellos siempre han estado pendientes, pero no me imaginaba lo que pasó. Y es que, pastor, ¡Wow! Gloria a Dios. acabo de llegar, donado, tomaron fotos, me hicieron firmar con todo. Y pues definitivamente nunca tenemos claro lo que Dios hace en nuestras vidas, de verdad. Fue el proyecto de vida que puso de nuevo mi mamá. Y Johncito y todos oramos por eso. Y pues, ¿Cuándo oraron? ¿Cuándo oraron por eso? el miércoles. Amén, familia. Escuchen lo que hace Dios, familia, cuando nos metemos en la visión, obedecemos, escribimos. Venga. Pero nuevo, vea. Pero nuevo, o sea, ya, todo está ¿De ahí. dónde esta caja? Gloria a Dios. Eso te tiene que llevar más a buscar a Dios, a levantarte en la mañana, a buscar su presencia, a servirle de corazón. De eso estábamos hablando. Eso le estaba yo diciendo, pastor, que uno cuando se mete en las visiones de Dios, vea, no hay un solo día en que yo no haya orado por ese computador para él. Y aquí está escrito, pastor, lástima que no lo puedan ver, pero aquí está. Aquí está. Tal vez, no sé, hay que remodelar algunas cosas, pero bueno, ya al menos está el computador, ya lo demás se podrá ir haciendo. Pero mire, familia, yo quiero que todos, de verdad, dar testimonio. Aquí está apuntado el computador para ella. Y gracias a todos los que oraron, todos los que han estado pendientes, todos los Y mire que Dios responde de formas ilógicas, aferrados a que les ayudaran, aferrados a que el papá le mandara cualquier chichigua. Y Dios le dice, es que tú no tienes que depender de la posibilidad ni del arroyo. Yo lo hago de otra forma, yo mando los cuervos. Ya yo estaba orando. Y la muchacha que vino a entregarlo con el Señor dijo que hacía rato ella la había preseleccionado, que hacía rato estaba allá seleccionada. que no encontraban la dirección y que ya se iban hasta ir, que ya ahí se iban a decir, no, esta dirección no la encuentro. Y que el señor, porque el conductor fue que dijo, no, pues llámale, y verdad, y me llamó y ahí fue. Totalmente. Pero Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos alegra eso, familia. Nos alegra eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los amamos mucho. Gloria a Dios. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Ese testimonio tan lindo. ¿Quién más nos quiere contar testimonios? Mire Dios lo que hace en esta iglesia. Ese es el Dios que predicamos en esta iglesia, familia. ¡Wow! ¿Quién más? A ver, ¿quién más quiere compartirnos? ¿Qué le habló Dios en este tema? ¿Qué Dios le enseñó? Un aporte. Abran el micrófono. Entonces, democráticamente, como en la universidad. Dime, ¿quién habló? Sandra. Sandra. Pastor, pues, volviendo al tema de lo de la cirugía de Santiago que daba yo ahorita, me traía el Espíritu Santo a memoria de eso, mis vacaciones, porque yo no hacía nada, hacía menos de 15 días había entrado de vacaciones, ¿verdad? Y unas vacaciones para mí significaba algo de descuadre económico porque no le pagan a uno pues el transporte y muchas cosas no le llegan. Y yo decía, Señor, otras vacaciones, no, pero, y ahorita el descuadre otra vez. Pero como uno debe sujetarse, pues cuando el jefe me dijo, ahorita voy para que me firme las vacaciones, pues él me las trajo y yo las firmé. Y ya, yo salí el 1 de abril a vacaciones. Con esto de la cuarentena y todo,
tengo mi hijo aquí en la casa, pues él se queda acá en la casa muy juiciosito, gracias a Dios, pero se queda de todas maneras solito. Y cuando a Santiago el dolor en el apéndice, pues el dolor de estómago le empezó el día anterior a las 5 de la tarde. Y nosotros no, pues es un cólico, algo se comió mal, una agüita, una aromática. Siempre pensé en darle pastas, pero mira que el Espíritu Santo es tan bueno que no, me ponía era una aromática siempre. En la madrugada una aromática, el niño descansó, por la mañana le iba a dar una pasta, no, mamá, me duele. Entonces, no, vámonos entonces para la clínica. Y bueno, ahí fue lo de la que yo les escribí, ustedes estuvieron orando, el Señor pues por su misericordia escuchó las oraciones, pero el punto al que yo voy, pastor, es que si yo hubiera estado trabajando, ¿quién me atiende mi hijo con ese apéndice él acá solo en la casa, pastor? Dios sabe por qué secó el arroyo para proteger a tu hijo y a ti. Exactamente, amén, así es, el Señor fue bueno y vea, me sacó a vacaciones que no me tocaban. No me tocaban y los compañeros fueron a hablar con mi jefe superior, con el ingeniero Carlos, que yo porque otra vez en vacaciones y había gente que llevaba 2 años sin vacaciones y porque ellos no y yo sí. Y mire el Señor lo bueno y lo misericordioso. Bueno. Que fue, otra persona, a ver, gracias Sandrita, que usted sabe que el tiempo en televisión hágale, pastor, amén. Entonces tengo que ir. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Doña Jennifer, háblanos, ponga la cámara pues. Hola. No, así. Tranquila que está despeinada, ya lo sabemos. Sí, gracias. Buenas noches, familia. Pues Dios ha sido muy grande y ha sido maravilloso conmigo porque, bueno, son como 3 testimonios, voy a hablar breve. Una de esas yo le pedía mucho a Dios que me regalara tiempo con mi esposo. Pues yo trabajo en el aeropuerto y yo no tengo mucho tiempo porque yo a veces me demoro hasta ver en 2 días a mi esposo, tengo que levantarme a las 2 de la mañana, hacer la comida, a dejársela. Y bueno, yo le oraba a Dios y yo le decía que, pues que yo quería tiempo con mi esposo de poder compartir, porque yo llevo 7 años y nunca hemos parado de trabajar, siempre como que nos hemos enfocado en trabajar y trabajar. Y bueno, Dios permitió esta situación. Y ha sido tan espectacular porque he podido compartir con mi esposo, he podido ¿cómo se dice? He podido atenderlo, él está muy feliz porque él me dice, tan rico es que uno llegue y su comida esté allí, que esté esa persona, y entonces ha sido muy bonito. Y pues el otro testimonio es que mi jefa es una persona con un corazón muy duro. O sea, mi jefa es una persona y Dios a través de mí le ha cambiado mucho su corazón porque es una persona que nadie le duraba en el trabajo y yo llevo 5 años con ella. Y bueno, cuando pasó todo esto de la cuarentena, pues yo recién había llegado de Bogotá de vacaciones y yo dije, Dios mío, yo sin nada porque los ahorros pues se fueron a las vacaciones y yo dije, bueno, Señor, tú respaldarás. Y he visto su respaldo porque aún me siguen pagando sin trabajar. Y, o sea, yo conozco a mi jefa y ha sido solamente Dios el que ha permitido eso. Realmente, pues obviamente no es el pago completo, exacto, pero ha sido el respaldo de Dios tan bonito. Y el otro fue que Dios puso esa cuerda para llevar la carne a la casa. Exactamente. Amén. Sí, porque es una persona muy dura y todo, pero yo he visto el respaldo de Dios siempre. Y yo le digo a Diego, amor, si nosotros trabajar y tenemos antes más comida de la que teníamos cuando nos la pasábamos trabajando como negros, por decirlo así, y era impresionante. Y lo otro es que yo lunes y miércoles le oraba mucho a Dios por la vida de mi hermano. Pues mi hermano estaba un poco rebelde y todo eso, yo le decía a Dios que lo tratara con él, que él sabía que Dios solo sabe lo que yo estaba viviendo, lo que estaba viviendo mi mamá, y yo lloraba y le pedía mucho a Dios, y me metí mucho en el ayuno, y vi su respaldo porque anteayer Diego habló con mi hermano y la persona que yo escuché, sin que él se diera cuenta que yo estaba ahí, era otra persona. Era otra persona totalmente diferente y mi hermano le decía a Diego, Dios me ha cuidado de tantos peligros, es que yo no entiendo, o sea, es que pareciera que no me vieran. Y yo le decía a Diego, ay, Dios me escuchó mis oraciones, por Dios, este ayuno no ha sido en vano. Entonces he visto como esa gloria en él, a pesar de que Dios todavía está trabajando en él y está pasando situaciones duras.
pero yo sé que Dios lo cuida ante todo. Entonces, eso quiero darle la gloria a Dios porque ha sido muy bueno conmigo. Amén, gloria a Dios, qué bonitos testimonios. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? Pastor, Nos yo quedan quiero 10 contar mi minuticos. testimonio. Don John Pastor. Durango. Buenas noches, pastor y pastora. Buenas noches, mi hijo, Dios te bendiga. Amén. Bueno, ¿quieren oír testimonio? Le voy a contar uno o varios que tenemos nosotros ahí guardados. El primero, familia, es que yo le había dicho a la pastora que el desafío para mí era poder seguir diezmando la misma cantidad independiente de que mi salario lo mermara. Pues bueno, la empresa tomó las medidas que han tomado la mayoría de las empresas, o sea, de estar trabajando toda una semana, quedamos trabajando únicamente domingos y lunes. Entonces, a raíz de eso, pues, obviamente el salario se ve afectado, pero entonces nosotros en el mes pasado que llegó nuestro salario, pues el salario ya yo había puesto en el corazón diezmar independiente de lo que llegara, seguir con la misma cantidad. Yo dije, lo demás que lo resuelva Dios con nosotros, es decir, la provisión. Y fue así como en este salario pasado, el salario no se modificó, llegó igual. Para mi esposa, para Andrea, ha sido de la misma manera. Su jefe, a pesar de que no ha habido trabajo, le ha sostenido el mismo salario aún con subsidio de transporte. O sea, ha sido una bendición por eso. Aparte de eso, pues yo le estaba orando a Dios un tiempo para poder organizar mi casa y no tenía los materiales y un hermano en la fe me regaló 9 hojas de pan y yeso, que era lo que yo necesitaba. Fueron justas las que necesitaba para organizar mi casa y aparte la empresa, yo necesitaba unas vacaciones y efectivamente pues vino la pandemia y pude organizar, o sea, este tiempo de pandemia ha sido un tiempo donde yo he podido organizar mi casa con lo que Dios me proveyó. Y aparte de eso, pues me han llamado a trabajar en construcción, en obra blanca, y he tenido todo este tiempo de pandemia, he estado supremamente ocupado, o sea, he estado fiel con el Señor y también he podido trabajar de cuenta mía. Y gloria a Dios porque, pues, de verdad lo que decía Jennifer, la provisión ha sido mucho más de Dios que cuando hemos estado en el trabajo 100%. O sea que yo le doy la gloria a Dios por eso. Amén, qué rico escuchar eso, me alegra, mi hijo, que Dios te guarde, qué rico. A ver, ¿quién más, familia? ¿Quién más? ¿Quién más?